Hubo, a partir de aquel momento, en la casita de piedra del cementerio, palabras que no se decían, como primos, Morgenstern, buque, María. Desde luego, nadie se atrevería a decir Kaviuren, tía Dora, Freida, Alemania, a menos no si mamá podía oírlas o, en su confuso nerviosismo, imaginar que las había oído, ni tampoco que las oyera papá, porque empezaría a echar espumarajos por la boca. Rebeca les preguntó a sus hermanos qué había sucedido, qué les había pasado a sus primos. ¿Era cierto que habían prendido fuego al Marea? Pero Herschel se encogió de hombros e hizo muecas, diciendo que cómo iba él a saberlo. Joder, nunca pensó que nadie fuese a venir a Milbourne. De todos modos, no desde tan lejos, al otro lado del océano, con los submarinos ahora y las bombas. Además, era seguro que iba a haber problemas con los malditos visados, como papá temía que pasara. Sucede que aquí no hay sitio para todo el mundo. Está toda esa gente miserable que vive peor que nosotros, 1 millón quizá, como esta maldita casa. Cualquiera se da cuenta de que no es lo bastante grande para nadie más. Cualquiera se da cuenta. La emigración de los Estados Unidos también. Rebeca preguntó qué era aquello, la emigración de los Estados Unidos. La policía, parecido, soldados, tienen que proteger los Estados Unidos para que no se llene de refugiados. Una cosa así. Gente que trata de escapar de Hitler. No se lo puedes echar en cara, pero a los de aquí tampoco puedes culparlos porque traten de impedirles entrar. ¿Por qué nos dejaron entrar a nosotros?, dijo Herschel sonriendo, rascándose el mono a la altura de la entrepierna. Que me ahorquen si lo sé, pero lo que voy a hacer es alistarme como piloto de la Marina en cuanto pueda. Espero que entremos muy pronto en guerra. Desde finales del verano de 1941 hasta bien entrado el otoño, mamá guardó cama. Podía dormir o estar tumbada y despierta con los ojos cerrados, o tumbada y despierta con los ojos abiertos, pero desenfocados, cubiertos por una fina capa de algo parecido a una mucosidad que, al secarse, se le pegaba a las pestañas. Si Rebeca susurraba «mamá», de ordinario, no conseguía que le respondiera. Tal vez un estremecimiento en los párpados de Ana, como si le hubiera pasado demasiado cerca una mosca. Casi siempre, la puerta del dormitorio estaba cerrada para la familia, aunque, por supuesto, papá podía entrar en cualquier momento, porque no podía haber ninguna habitación de la casita de piedra de la que se pudiera excluir a Jacob Schwartz. Y en determinados momentos, Rebeca también entraba, titubeante, para llevarle comida a su madre y retirar platos y vasos sucios para lavarlos, tarea en el fregadero para la que Rebeca se tenía que subir a una silla. El dormitorio era una habitación pequeña, solo lo bastante grande para una cama de matrimonio y una cómoda. No se ventilaba, olía mal y era tan húmeda como una cueva. Mamá se negaba a que se abriera la ventana, ni siquiera una rendija, al igual que saboreaba la muerte en el agua del pozo. Ahora también la olía en el aire húmedo, con un toque verdoso del cementerio. Una persiana de enrollar, agrietada,
y descolorida estaba bajada sobre la ventana a todas horas del día y de la noche para que nadie pudiera mirar dentro, porque aquellos otros estaban muy pendientes de los Schwartz en su casita de piedra en el cementerio. Todo Melbourne, Nueva York, se daba cuenta con toda claridad desde que el Marea había sido devuelto a Europa en el puerto de Nueva York. Sin duda, lo sabía todo el mundo, y lanzaban sus risas crueles, groseras, como hienas. Tenías que imaginarte cómo se reían hablando de la señora Schwartz, de la señora Wards, de la mujer del sepulturero que había dejado de aparecer por el pueblo y, según se creía, estaba aquejada de alguna enfermedad contusiva como tuberculosis, tumor cerebral o cáncer de útero. Cuando Jacob Schwartz no había bebido ni una gota, entraba en la habitación matrimonial en un silencio escrupuloso y se desvestía sin decir una sola palabra. Debía de dormir en silencio junto al inerte cuerpo rollizo y sudoroso de su esposa. Muy de madrugada, antes del amanecer, se levantaba, se vestía y se marchaba. No se llamó a ningún médico porque Anna Schwartz había gritado y luchado como un gato asilvestrado, lleno de terror, si un desconocido hubiese tratado de entrar en su refugio. Ni tampoco Jacob Schwartz pareció considerar que estuviera lo bastante enferma como para necesitar cuidados médicos. La sobriedad se había convertido para él en algo tan instintivo que ni siquiera necesitaba recurrir a los lugares comunes que había aprendido a imitar entre un número infinito de fórmulas disponibles en aquel nuevo idioma todavía torpe e improvisado. El dinero no crece en los árboles, ni desees ni malgastes. Cuando papá empinaba el codo, se volvía ruidoso y agresivo y tropezaba con las cosas. Rebeca lo oía desde su cama, donde permanecía a oscuras con los ojos abiertos, esperando que sucediera lo que de hecho tardó 8 años en suceder. Algunas veces, cuando papá estaba borracho, se volvía jovial y hablaba interminablemente consigo mismo. Maldecía y reía sin que jamás se produjera ninguna respuesta audible por parte de Anna Schwartz. Cuando Jacob se dejaba caer pesadamente sobre la cama, se oía el crujido de los muelles del somier como si estuvieran a punto de romperse, y luego, a menudo, se oía una tos espasmódica, una sucesión de toses para expulsar flemas. Probablemente, papá no se molestaba en desvestirse, ni siquiera se quitaba las botas de trabajo manchadas de barro, porque los malditos cordones estaban demasiado llenos de nudos. Después de su muerte, habría que cortar aquellas botas deformes para sacárselas de los pies, como si semejantes a pezuñas se hubieran fundido con la carne de su propietario. Ya no se preparaban comidas en la casita de piedra, tan solo se producían episodios aislados, a menudo voracísimos, de consumo de alimentos. Con frecuencia, la comida se devoraba, sacándola de la pesada sartén de hierro que permanecía, más o menos, continuamente sobre el fogón, tan cubierta y encostrada de grasa que ni siquiera era necesario limpiarla. Había además harina de avena en una olla en el fogón que tampoco se limpiaba nunca. Siempre había pan, mendrugos y cortezas de pan y galletitas saladas Ritz
que se comían a puñados latas de conservas, guisantes, maíz, remolacha, chucrut, judías verdes y alubias cocinadas que se comían directamente de la lata con una cuchara. En una granja vecina se compraban huevos que se preparaban nadando en grasa en la sartén y había leche embotellada que se conservaba en la nevera pegada a la barra de hielo que se deshacía lentamente porque Jacob Schwartz creía que los niños necesitaban leche para que no se les doblen ni rompan los huesos, como me ha sucedido a mí. Cuando estaba sereno, tampoco le parecía mal la leche, que bebía directamente de la botella, como podía beber cerveza, con avidez, a grandes tragos, sin que pareciera saborearla, ni incluso saber lo que bebía, la cabeza echada hacia atrás y los pies separados en una postura clásica de bebedor. Había empezado a mascar tabaco, de manera que, a menudo, después de que él hubiera bebido la leche, sabía a saliva con un dejo a tabaco. Rebeca bebía aquella leche, aunque le producía náuseas. La mayor parte de los días tenía tanta hambre que no le quedaba otro remedio. Con el tiempo, Anna Schwartz abandonó su lecho de enferma y retomó, hasta cierto punto, sus obligaciones de ama de casa y madre. Con el tiempo, a raíz de la catástrofe de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, y de la tan largamente esperada declaración de guerra de los Estados Unidos contra las potencias del eje, Jacob Schwartz recuperó parte de su rencorosa energía. En la vida animal, a los débiles se los elimina pronto. Por lo tanto, Rebeca, has de ocultar tus debilidades. Sí, papá, cuando esos otros pregunten ¿de dónde eres? ¿Quién es tu gente? Tienes que decirles, los Estados Unidos. He nacido aquí. Sí, papá. Porque este mundo es un estercolero, ¿eh? Pregúntaselo al que tira los dados. No hay nadie que sea algo más que un simple dado, no más que una sombra que cruza la faz del abismo. Se llevó la mano, llena de cicatrices y costras, al oído, a modo de trompetilla, en un gesto exagerado, y se echó a reír. ¿No lo oyes? ¿Eh? ¿No oyes el aleteo? El búho de Minerva solo remonta el vuelo al atardecer. Rebeca sonrió con gesto sombrío. Sí, papá, sí. Se preguntaba si habría algún búho por los alrededores. En los árboles más altos había a veces lechuzas por la noche. Un inquietante grito agudo de notas que descendían muy deprisa y que denotaba la presencia de una lechuza, pero no tenía ni idea de qué era Minerva. También le producía náuseas el aliento de su padre, que apestaba a alcohol y a algo frío y húmedo, con un dulzor de putrefacción. La ropa, tiesa por el barro seco, el cuerpo sin lavar, el pelo grasiento, el bigote descuidado. Pero Rebeca no podía salir corriendo. No se atrevía porque de sus hijos, ella, la pequeñina, la no deseada, se estaba convirtiendo en la favorita de Jacob Schwartz. Sus hijos varones lo habían decepcionado y a menudo no quería ni verlos. Herschel
era hosco y haragán y no ocultaba su resentimiento por tener que trabajar con su padre en el cementerio sin cobrar nada. Gus se estaba convirtiendo en un chico delgaducho, con brazos y piernas de araña y una perpetua tendencia a mirar de reojo, como si temiera un golpe que podía llegarle de cualquier sitio. Cuando su madre dejó de salir del dormitorio, Gus dejó de hablar de ella, y semanas después, cuando reapareció, siempre apartaba los ojos, como si la visión misma del rostro de facciones infantiles de Anna Schwartz, ahora avejentado y demacrado, le resultase penoso, le diera vergüenza. De manera que, durante aquellas veladas, papá se dirigía a ella, la pequeñina, cogiéndola de las manos y acercándosela, entre risas y bromas, y susurrándole cosas extrañas y descabelladas que no entendía. ¿Cómo resistirse? ¿Salir corriendo? Imposible. Y luego estaba mamá, que parecía no cambiar nunca. Durante el resto de la infancia de Rebeca, pareció no cambiar nunca, aunque, a partir de su misteriosa y prolongada enfermedad, se mostraba aún más retraída con su familia. A sus hijos varones, chicos larguiruchos y torpes, apenas parecía verlos, y ellos, por su parte, eran incapaces de olvidar su presencia y se avergonzaban de ella a la manera de los adolescentes, para quienes la identidad sexual es predominante. Porque el cuerpo de Anna Schwartz era rollizo y presionaba contra la tela de su bata, con los pechos muy generosos y caídos, de pezones bien marcados, el estómago abotagado, las piernas con varices y los tobillos hinchados. ¿Cómo podían sus hijos apartar los ojos? Contra toda lógica, el rostro seguía siendo relativamente juvenil, la piel arrebolada como con fiebre, aunque Ana era enfermizamente tímida y tenía un miedo cerval a que la espiaran. Parecía, para consternación de sus hijos, no darse cuenta de su aspecto cuando colgaba la colada en el tendedero y el aire le marcaba la espalda, las nalgas y las caderas a través de su ropa mal abrochada. Entre paroxismos de vergüenza, veían cómo su madre salía siempre cuando los cortejos fúnebres pasaban terriblemente despacio junto a la casita de piedra. Herschel se quejaba de que las tetas de su madre eran como ubres de vaca por lo mucho que colgaban. ¿Por qué no se ponía un sostén como hacían otras mujeres? ¿Por qué no se arreglaba como era debido? Y Gus protestaba porque su madre no podía evitarlo. Los nervios. Herschel debía saberlo. Y Herschel decía: joder, claro que lo sé, pero eso no ayuda a nada. Rebeca no era tan consciente del aspecto de su madre, porque Anna Schwartz la fascinaba, la alarmaba y la preocupaba hasta tal punto que apenas sabía qué aspecto presentaba a ojos de los demás. Rebeca sentía la distancia entre las dos, incluso en las reducidas habitaciones del chalet de piedra. Cómo, incluso a las horas de las comidas, incluso cuando le servía a la mesa, la cara húmeda y encendida de su madre estaba vacía, preocupada, los ojos perdidos y soñadores, como si, dentro de su cabeza, oyera voces que nadie más oía, de un interés infinitamente superior
a las voces vulgares, pendencieras de su familia. En momentos así, Rebeca sentía el dolor del abandono y de los celos. Casi detestaba a su madre por abandonarla a los demás, a su padre, a sus hermanos, cuando era su madre a quien ella quería, porque Rebeca no tenía ya una hermana. Incluso en sueños se había quedado sin Freida. Con lógica infantil, culpaba a Anna Schwartz de aquella pérdida. ¿Qué derecho tenía a hablar de mis sobrinitas, mi sobrino, tu primito? ¿Qué derecho a mostrarle las fotografías y ahora a alejarse, distante y ajena? A Rebeca le molestaba en especial que su madre hablara sola. ¿Por qué no hablaba con ella en lugar de con aquellas otras personas? No eran más que figuras fantasmales que hacían sonreír a Anna Schwartz como no lo conseguía su familia viva. En las habitaciones de atrás, Rebeca oía a su madre murmurar, reír con tristeza, suspirar. Al dejar caer una brazada de leña en el fogón, al sacar ruidosamente agua con la bomba de mano en el fregadero, al pasar una y otra vez el cepillo mecánico sobre las alfombras raídas. Anna Schwartz hablaba sola, con voz alegre e ininterrumpida, como agua que cayera sobre roca. Está hablando con los muertos, llegó a darse cuenta Rebeca. Está hablando con la familia que dejó atrás en Alemania. Un día de invierno, cuando los varones volvieron a casa, descubrieron que Ana había retirado las cortinas de todas las ventanas, las mismas cortinas que cosiera con tanto entusiasmo en el mes de julio. En la cocina, cortinas con volantes de color narciso. En el cuarto de estar, visillos como de gasa de color rosa pálido, y en las demás ventanas, cortinas con estampados de flores. ¿Por qué? Porque había llegado el momento, respondió Ana. Al preguntarle qué demonios significaba aquello, afirmó, imperturbable, que había llegado el momento de retirar las cortinas porque iba a usarlas como trapos, y un trapo no debería estar polvoriento, porque un trapo se utiliza para quitar el polvo. Las cortinas habían ido a parar a la bolsa de trapos del armario, hinchada con el botín de Ana. Jacob les dijo bromeando a sus hijos que un día acabaría él en la bolsa de trapos de su madre, sus huesos mondos y lirondos. Herschel y Gus rieron incómodos. Rebeca se mordió la uña del pulgar hasta hacerse sangre al ver cómo su madre miraba sonriendo al suelo sin decir nada, excepto que después se animó a decir con una risa despectiva: ¿para qué querría nadie huesos viejos, mondos y lirondos en una bolsa de trapos? Ella no. Con mucha calma, papá dijo: «¿Me desprecias? ¿No es eso?». Con mucha calma, papá prosiguió: «Verás lo que vamos a hacer, mamá. Compraré un arma, una escopeta. Podrás volarle la cabeza a Jacob Schwartz, mamá. Rociar con su cerebro toda tu preciosa pared». Pero la madre de Rebeca se había ausentado, indiferente.
Aquellas horas de soledad, incluso después de haber empezado a ir al colegio, cuando seguía a mamá como un cachorrillo, con la esperanza de que mamá dijera: ayúdame con esto, Rebeca, o Rebeca, ven aquí, y Rebeca habría acudido, encantada, corriendo. Aquellos años, Rebeca recordaría cómo habían trabajado juntas, a menudo en silencio, desde la época en que era una niñita hasta los 13 años, cuando murió Anna Schwartz. Murió, diría Rebeca, porque no quería decir la mataron, porque no quería decir fue asesinada. Y sin embargo, durante todos aquellos años, mientras preparaban comidas, recogían y lavaban los platos, hacían la colada, limpiaban el polvo y barrían y sacudían las alfombras, nunca hablaron de cosas serias, nunca de cosas esenciales. La madre de Rebeca solo se animaba, solo se le entrecortaba la voz cuando advertía a su hija de los peligros a los que estaba expuesta. No te alejes de la carretera, no te acerques a personas que no conoces, e incluso aunque las conozcas, no te subas a ningún coche ni a ningún camión, y apártate del canal. Hay gente que va allí a pescar y hombres que pasan en barcos por el canal. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Tú no quieres que te suceda nada, Rebeca. Te echarán la culpa si te pasa algo. Eres chica, ¿sabes? Ten cuidado en ese colegio. A las chicas les pasan cosas en la escuela, muchísimas cosas, cosas desagradables. Si hay chicos que, por ejemplo, te llaman desde un sótano, o desde dentro de algo, o escondidos en una zanja, aléjate de ellos lo más deprisa que puedas, porque eres chica. Ana se exaltaba muchísimo cuando hablaba durante tanto tiempo. Nunca, en otros momentos, hablaba tanto. Y también advertía a su hija para que no cometiera el error de seguir a sus hermanos, que eran chicos. Se marcharían y la dejarían por ser chica. Rebeca llegó a entender que ser chica era como una herida. La escuela fue el gran acontecimiento del comienzo de la vida de Rebeca. Su madre se había opuesto con toda el alma que fuese. Había tratado de que siguiera en casa hasta el último día, porque Rebeca tenía que recorrer sola casi 1 kilómetro de Quarry Road antes de reunirse con otros niños. Y, de todos modos, Ana desconfiaba de aquellos otros niños porque vivían en una casucha venida menos cerca del basurero municipal. Pero tampoco manifestaba interés por lo que hacía Rebeca en la escuela, aparte de aquellos peligros teóricos. Era como si, una vez que los peligros no habían llegado a materializarse, Ana sintiera tanto desdén por la escuela como sentía por Milburn y sus vecinos. Por supuesto, no visitaba la escuela como hacían otros padres. Tampoco Jacob Schwartz aparecía por la escuela. Ninguno de los dos hacía más que echar una ojeada a las calificaciones de Rebeca. Tuvieron que pasar años para que Rebeca se diera cuenta de que su madre no leía en inglés y de que, en consecuencia, despreciaba cualquier material impreso. Era capaz de tirar a la basura
los libros de texto de Rebeca, junto con los viejos periódicos y revistas de su marido, tan poco sentido tenía para ella. Solo se detenía de vez en cuando para mirar fotografías. En una ocasión, Rebeca la vio en la cocina repasando un reportaje fotográfico en Life de hombres, mujeres y niños caídos, ensangrentados, medio desnudos, desperdigados entre los escombros de alguna ciudad remota. Cuando Rebeca se acercó más para leer los pies de las fotos, su madre apartó bruscamente la revista y abofeteó a Rebeca con ella. «No, no es para los ojos de una chica, malo». Y en una ocasión la vi a ella, que había manifestado un terror sin límites a las serpientes, matar una con una azada. Estábamos colgando ropa en el tendedero y una víbora cabeza de cobre salió de debajo de la casa y llegó por la hierba hasta unos 30 centímetros de mis pies, y mamá no dijo nada, pero fue a por la azada que estaba apoyada en la pared de la casa y la golpeó una y otra vez desesperadamente hasta que la víbora estuvo muerta, llena de sangre y destrozada. En la escuela de enseñanza primaria de Milburn, la profesora de primer grado era la señorita Luther, que se identificó como cristiana el primer día de clase. La señorita Luther era una mujer delgada, con el pelo de color polvoriento y con unos dientes que le asomaban entre labios, siempre muy fruncidos cuando sonreía. A Rebeca y a los otros niños les dijo que tenían almas que eran llamitas dentro del cuerpo, en la zona del corazón. Aquellas llamitas nunca se apagaban, a diferencia del fuego ordinario. Rebeca, que no había oído nunca nada parecido, supo al instante que tenía que ser así, porque el fogón que quemaba carbón y la estufa que consumía leña en casa de los Schwartz era todo lo que impedía que la casa se helara durante los intensos fríos del invierno, de manera que las llamas en el interior de una persona también impedían que se helara. Rebeca casi podía ver las llamas dentro de su padre y de su madre, detrás de los ojos. Sabía, sin embargo, que no debía hablar de aquel asunto con ellos, porque cualquier autoridad ajena a la familia los haría enfurecer. Cualquier creencia de aquellos transmitía a sus hijos las enfadaba. Y también hay un fuego en mí. Aquella revelación hizo tan feliz a Rebeca que hubiera querido tener a su hermana Freida para compartirla con ella. Capítulo 17.